parece magnífico que se haya alzado la voz. Nacido en Cuba en una familia dividida por la ideología política, hablamos de Luis Cancio, médico cubano en Costa Rica, opositor a la dictadura castrista. ¿Cómo nace el amor por la medicina de este médico cubano? ¿Cómo yo entro en la vocación de médico? Entro en la vocación de médico porque mi madre trabaja en Cuba en el Ministerio de Salud Pública, pero en la parte provincial era la Dirección Provincial de Salud, era una sucursal del Ministerio de Salud Pública. Ahí ella estuvo por 40 años como funcionaria de registro médico. En Cuba se llama estadística de salud, pero provincial, porque la provincia de nosotros, San Expedito. Yo soy hijo de personas mayores, hijo único, y entonces no tenía nadie que me cuidara, entonces yo tenía que ir siempre desde muy niño ahí a ese departamento. Siempre veía los médicos ocultando, médicos teniendo los valores humanistas, siempre viendo la grandeza de esa profesión, y a mí me gustó. Yo tengo la dicha y la oportunidad y el gran honor que todos mis profesores tuvieron la gran mayoría de mis profesores hasta me cambiaron el pañal cuando era niño, y siempre como dicen aquí, me chiñaron, me ayudaron, eso sí, pero conmigo fueron bien fuertes. Conmigo todos trataban de que yo fuera mejor cada día, que tratar de ser un gran médico. Y eso, te pongo el ejemplo. Yo tengo ahora acabo de fallecer un amigo, un profesor, un compañero de estudio de mi mamá y todo, que se llamaba Miguel Orne, diácono, médico internista, que acabo de fallecer, que él siempre me encantó desde cuando era chiquito, era mi vecino también, pasaba y siempre con buenos días, buenas tardes, buenas noches, con esa alegría, a pesar de haber salido de una guardia, siempre por ahí, y a mí siempre me encantó. Te gradúas en el 2016 y brindas servicio social. Sí, yo brindo servicios sociales, en Cuba no se llama igual que aquí el servicio social. A mí me escoge el Ministerio Interior, donde mi primer trabajo fue en una cárcel. Fue en una cárcel de 500 presos. Yo estuve ahí, trabajé con los internos y vi muchas cosas. Fue una parte dura porque no es lo mismo la parte teórica que la práctica. En la práctica, mi primer trabajo era muy nuevecito psicológicamente, vi muchos patrones psicológicos que nunca lo había visto en mi vida, porque yo era una persona de la casa al estudio, a la escuela y más nada, y vi toda esa parte de gente delincuente, de gente asesinos, y vi. Muchos podrían pensar de que, a pesar de que eres opositor a la dictadura castrista, le debes también a esta dictadura el ser médico. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, con respecto a eso, yo recibo muchas críticas con respecto a esa situación del deber mi profesión a ellos, a través de las redes sociales, a través de mi oposición, de mi activismo en las redes sociales. En Cuba sí es gratis, pero ejemplo, un salario bajo mínimo como en Cuba, donde tú no tengas ni recursos materiales, humanos para trabajar, donde tus salarios son de $20 que ellos tú dices con qué vas a vivir, con qué vas a comer, donde tus padres
han trabajado por 40 años con un salario bien bajo, que no tengan nada porque ellos trabajan, ellos le pagan un salario bien bajo, pero ganan demasiada costilla. Ejemplo, mi mamá fue a una misión internacional, una misión médica en Venezuela y en Mali. Yo no tengo los datos claros de cómo, de cuánto pagan por un registro médico, por una estadística en esos países a Cuba. Pero mi mamá en 5 años puede haber pagado al mes no sé cuántos $1000, no sé, y a mi mamá lo que le daban era 200. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que yo le deba eso si al final de todo yo le deba mi profesión a la dictadura, cuando en Cuba el sistema para ellos es público y es libre? Pero yo entro en el 2006 a lo que es, aquí se llama bachiller, allá se llama preuniversitario, que es la base para la universidad. Entonces yo en la secundaria hice una prueba de ingreso para el mejor preuniversitario, los mejores preuniversitarios que hay, que se llama Instituto de Prevocaciones de Ciencias Exactas, donde van los talentos. Y entonces esa prueba de ingreso yo me la gané. Yo fui a ese IPBC. En ese IPBC concursé, cursé todos mis 3 años y tuve que hacer otra prueba de ingreso. Prueba de ingreso que era la tabla, y yo me gané mi carrera de medicina. Estamos claros, pero eso no deja de verse de que Cuba de cierta forma también es considerada una de los países con mejor alcance en la medicina, a pesar del bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia ellos. A ver, con respecto a esto, mira, vamos a ver, te voy a poner el ejemplo de mi provincia. Aparte del bloqueo, el bloqueo siempre es la primera propaganda fascista, la primera ley de propaganda fascista de Joseph Goebbels, y ellos lo ponen muy bien claro aquí. El bloqueo es la excusa más grande que ellos pueden hacer para su incapacidad y su aumento y su enriquecimiento ilícito de todas sus arcas del Estado, pero el pueblo queda abajo. Te voy a poner el ejemplo de mi provincia. En mi provincia, hoy por hoy, la Dirección Provincial de Salud, que es la sucursal, parece un hotel con todo la ley, un centro de convención de la ley. Pero vamos a otro ejemplo. Fíjate, para que veas el bloqueo. Los consultorios médicos de familia, aquí son los EBAI, cayéndose. Donde ellos ponen consultoras que son de ellos, o MIPYME que son de ellos, y el proyecto de inversiones en esa entidad es bien malo, donde esa persona que tiene que vigilar porque ese local funcione, porque ese local mejore, no funciona. Las puertas que tú ves que a los 3 meses se están cayendo, que el cemento, el repello, el fino, todo eso así, después al año ya no está bien. Puertas con materiales que no sirven. Te voy a poner un ejemplo. Año 2012, yo estaba estudiando en una sala de internista. Yo estaba cursando mi 3er año. No hacía ni un mes y se cae una pared entera. Pero vamos a poner otro ejemplo. Por la parte médica, a nivel nacional, el gobierno cubano gasta dinero, vamos a decir, Miguel Díaz-Canel Bermúdez gasta dinero, y toda la dictadura, aparte de eso, gasta dinero en eventos, en reuniones, en que tiene una gran capital, un gran... Pero hoy, ejemplo, por la parte médica, pacientes mayores de 70 años, de 60 años, que es la tercera edad, sin medicamentos crónicos,
hay una situación bien difícil. Pacientes de 60 años tú ves, y eso sí lo tengo en datos, de personas con 2 días, tienen 2 días que van a una farmacia a buscar sus medicamentos porque la mitad de los medicamentos de los pacientes crónicos a nivel institucional, a nivel del país, no pueden recibirlo porque dicen ellos que es el bloqueo. ¿Visualizas o cómo opinas con respecto a un país que tiene apenas el 1% de la economía en desarrollo en comparación con otros países, más sin embargo no pueden comercializar tampoco libremente, tienen su fuerte que es la cosecha del azúcar en su momento y que también sirve para otros implementos del país, y que sin embargo no pueda comprar medicina, a pesar que el bloqueo claramente no limita la compra de medicina. Pero ¿cómo comprar medicina sin dinero? A ver, mira, con respecto al bloqueo, te lo había dicho, el bloqueo no es un embargo a las entidades financieras de la dictadura cubana. En el año 59-61 hubo un proceso de nacionalización de ellos que, en sentido general, se robaron todo comercio, toda compañía que había ahí, sucursales ahí, se la Chevron, todo. Entonces, también algunos dueños de centrales no le dieron dinero, no le dieron nada. Entonces, ese es el embargo. ¿Por qué? Porque ellos no gastaron nada. Por ejemplo, mi abuelo tuvo 30 caballerías de tierra y un señor comandante, Félix Torres, que era un bandido, decían los viejos de decir, se lo robaron. Cuanto al proceso de que no pueden pagar, no pueden decir, Jesús, ellos hace unos años regalaron muchos centrales a Haití, a Venezuela. Cuando tú eres un país bien pobre, cuando en 400 años Cuba fue la mayor productor de azúcar de calidad del mundo. Cuando vemos que hoy en Cuba no llevamos ni a la mitad del azúcar que se producía antes. ¿Por qué lo regaló Fidel Castro? Porque decía que el azúcar era en ese momento eran precios bajos y después subió, y que ellos se lo regalaron a Haití, a Venezuela, como un país bien pobre, cuando su mayor economía ha sido agricultura. Regalar centrales así, como así. Bueno, hoy Vietnam, en aquel momento con la guerra, no era nada. Bueno, hoy Vietnam es uno de los mayores productores de café, y en Cuba el café a veces hay que importarlo. El azúcar hay que importarlo. Como uno de los mayores productores importa azúcar de Francia. Medicamentos, imagínate que si no pagan, vemos gente en el pueblo, que el pueblo está con hambre, pero ellos sí son ricos. Pero ¿qué opina este médico en el exilio sobre la situación de su país, donde la carne, el detergente y un sinnúmero de suministros son inalcanzables para el cubano común? Bueno, ahí es una parte muy cómica. Fidel Castro en el año 80 dijo que la deuda existía, pero que él no iba a pagar. ¿Entiendes? ¿Cuál es la solución grande? Porque está más que claro en la historia que el comunismo no sirvió como economía. Es el cambio del régimen. Es el cambio del régimen de cualquier manera, de cualquier situación, porque esa es su mayor incapacidad es llevar la economía y fortalecer, porque eso es una gran mentira, que es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces ahí vemos que la incapacidad de toda parte económica, de toda situación, ha sido de su problema. Vemos hoy también que Cuba no es tierra próspera en todo, porque de 8 de los 10 microenzimas que tiene la tierra cubana, que está a nivel para la prosperidad, para la riqueza de toda agricultura, lo tiene Cuba. Vemos hoy que hace 3 días el dictador
Díaz-Canel, pone que hay mucha tierra suficiente y que con bloqueo y sin bloqueo podemos tener una producción enorme. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De Fidel, de Raúl, o la incapacidad del régimen socialista, comunista, en producir tierra y llevárselo al pueblo? El verdadero pueblo que hoy está sufriendo una inflación enorme. Vemos que, vamos a poner un ejemplo, la pensión de mi mamá era 2.100 pesos. 2.100 pesos en este momento son alrededor de $6. $6, pero un cartón de huevo vale 18. Vemos que los medicamentos no subieron, si mal no me equivoco, pero una libra de carne vale 800 pesos. Vemos que ese arroz que uno come aquí, que vale 150 pesos la libra. Vemos que hoy el pueblo, el pan nuestro de cada día no lo tiene. Que puede haber cada 2 o 3 días un pan, porque el mismo régimen no paga a las vendedoras, productoras internacionales, una harina de trigo, una harina de pan, y entonces el pueblo es el que está sufriendo. Pero vamos a la contradicción: no hay harina para el pueblo, pero vas a una tienda que es de las MIPYMES, que hay harina de todo, hay azúcar de todo, pero en dólares. Entonces tienen cercado al mismo pueblo para que los que están afuera, esa emigración que en el año 80 ellos odiaban, que les decían gusanos, que les decían de todo, bueno, son los que están manteniendo a esa dictadura en el poder. Con eso me voy a lo siguiente. Debido a todo esto, sales de Cuba en busca de una mejor oportunidad. Ajá. Y una mejor oportunidad de vida. ¿Cómo llegas a Costa Rica? Bueno, yo llego a Costa Rica por mi esposa de aquí. Ha sido una bendición conocerla, ha sido fuertemente una luz en todos los sentidos de la palabra. Yo aquí en agosto del 2022, a través de Nicaragua, con ayuda de mis primos, te voy a decir, yo tengo primos que me pagaron $7,000 para que yo y mamá, porque ese es el negocio que ellos tienen, Nicaragua y Cuba, que abrir una puerta, pero ellos se están ganando a través de sus empresas que son testaferros de la dictadura, ganan eso. Sí, vengo en avión, me costó 3.500 cada pasaje, a través del visado libre que tiene el régimen de Nicaragua a los cubanos para ir hacia los Estados Unidos. Admirable, siendo médico en tierras lejanas, la humildad que te ha hecho trabajar en otro campo que no es el tuyo. A ver, yo ahora estoy trabajando en la parte de seguridad, una empresa de seguridad. Porque, bueno, en primer general, mi esposa asumió toda la parte económica. Mi esposa, vamos a decir, mi cuñada, tengo ayuda de mi familia afuera, pero tampoco, mi esposa ha sido como tal la fundamental. Y al principio pasé trabajo, en buscar trabajo, yo a veces me decía cómo yo con una profesión, a pesar de que yo no quiero usar esa parte de, yo sé que tengo que hacer mi homologación y todo, pero aunque sea de asistente de paciente, de algo, no me llegaba nada, no podía hacer trabajo, nada, y nadie me contrataba. Para mí fue una luz que esta empresa me contratara, y lo asumí con todo valor, como lo que hacía siempre, que fue una de las enseñanzas que me enseñaron mis padres, que fue trabajar con amor, con responsabilidad, con lealtad a la empresa. Y ahí vamos. No es lo mío, pero es lo que me está ayudando a ser un hombre de bien, a contribuir con mi dinero a la casa, a mi familia, y
y ayudar a mi madre, a mi esposa, a todos, ¿no? Al igual que muchos exiliados nicaragüenses y cubanos, Cancio también viene de una familia dividida por la ideología política. ¿Cómo ha enfrentado eso? No, yo creo que nosotros mismos somos los que tenemos que luchar por nuestra libertad, que nosotros mismos tenemos que decir, tiene que caer la dictadura como tal, que se ha visto mucho que cuando la gente sale a la calle a protestar, a exigir sus derechos, su derecho como libertario, su derecho, sus valores humanos, como seres humanos, como tiene que ser, la dictadura ha temblado. Con respecto, a ver, yo tengo un tío que era él, a ver, siempre fue mi guía en esa parte. No lo conocí nunca, no tuve esa suerte de conocerlo, pero era hermano de mi mamá. Mi tío siempre fue mi ejemplo, mi todo. Pero como tú le dices a un niño de 3, 4 años que tienes un tío, que tienes primos, que tú no puedas ver, que tú no puedas conocer? ¿Cómo tú le dices a un niño que ese tío en el año 58 iba prosperando, que a través de nacer pobre, él mismo había hecho recursos, había hecho todos sus medios para tener un poco más de dinero, de que era un emprendedor enorme? Pero cuando viene la dictadura, cae, llega y es preso en el año 63, no sé, en la década del 60 él estuvo preso, y por la Juventud Comunista, por Juventud Católica, y estuvo preso político, y en el año 71 sale del país a través de Varadero con mi prima y mi tía. Y ese tío fue, en el año 81, fue uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana con el doctor Jorge Mascanoso. Él fue representante en Chicago. Estuvo en el 93 con la crisis de los balseros, pero siempre fue mi guía. Yo siempre dije desde chiquito, mucha gente me criticaba cuando yo hablaba de eso, me decía, y le decían a mi mamá, ay, este muchacho siempre se va a ir, y yo siempre he sido muy respetuoso de las cosas, de la verdad, pero siempre fue mi guía. Y él siempre, no lo conocí personalmente, pero siempre me imaginé ser como él. No me imaginé ser como un tío que sí es del partido, una gente excepcional como ser humano, como valores, tiene 80 años, y fue como un gran padre para mí también, pero nunca me imaginé como él. Mi familia ha sido de la extrema derecha y extrema izquierda por división, por la misma política. Mi abuelo, en el año 59, al triunfo de la dictadura, si no es porque el 31 de diciembre, fíjate para que vea, la traición al pueblo, la traición a la lucha armada. Mi abuelo, en el año cuando el 31 de diciembre, si no atacan Trinidad, él estaba listo para que lo mataran. Confió en esa gran mentira de Fidel Castro en la política, y en el año 61 vienen y le decomisan lo único que tenía poderoso, que era sus tierras, su ganado, a pesar de que él había sido pobre, él había triunfado con sus emprendimientos, con todo, y a pesar de que había sido pobre, él había triunfado en el año 61 con esa gran mentira, con esa gran de darle la reforma agraria, darle
tierras a campesinos, él no cae en el decomiso de sus tierras, no le cae ni en la primera ni en la segunda ley de reforma agraria. Y era un bandido como Félix Torres, comandante de no sé qué, que solamente llegó con unas escopetas de palo a recibir a Camilo Cienfuegos, y en el año 61 le decomisa las tierras a mi abuelo, una en el condado, en la sierra del Escambray, y otra alrededor de Santa Clara. Tierras que nunca fueron pagadas, nunca fueron devueltas, nunca fueron, ni aunque sea le dieron 5 caballerías y se las quitaron. Familia que mi abuelo con su emprendimiento llegó a La Habana, y a La Habana hoy mis primos más cercanos están en los Estados Unidos, divididas. Tengo primos que pertenecen a Cuba Independiente Democrática en Puerto Rico, en contra del reino, que no los conozco, divididas. Entonces, ¿cómo tú explicas que esas personas no pueden ir a un país, que no pueden conocer a su familia? Y esa es la crueldad que vemos en lo que es los gobiernos totalitarios, en las dictaduras totalitarias, porque al final todo no es gobierno, es un reino feudal. Es una esclavitud enorme. Aunque sigues aún luchando contra esta dictadura, ¿cómo ves tu futuro o qué sueños tiene Luis ahora que está fuera de esa dictadura? Luchando contra ella, pero también con una visión más humana y familiar. A ver, con respecto a eso, yo con respecto a otras familias, a otras personas, no tengo esa dicha de que gran parte de la familia está en Cuba, la mayoría está en Estados Unidos, están en España, pero bueno, la mayoría con respecto está en Estados Unidos. Mi sueño es aquí volver a homologar mi título de médico, ser médico, tener proyectos humanos, proyectos de como me han enseñado a mí, de la humanidad primero, no ver a un paciente como la parte económica, eso. Y a Cuba me da tristeza mucho hoy la situación que vive el pueblo de Cuba, la situación deplorable de que sin recursos, sin nada, la gente con apagón, con corriente 22 horas de 24 al día, o sea que no tienen corriente en 22 horas, 2 horas de luz. Tengo situación de que tengo amigos presos que están ahí solamente por decir levántese en San Pedro, y ya les dieron 3 años. En el futuro lo único que quiero es que el pueblo sea libre, que la gente, con respecto a eso de que la gente sea libre, yo sé que cuando el día se caiga eso no va a ser duro, va a haber proyectos donde no va a haber un diálogo, sino va a haber una diplomacia, donde tiene que haber, yo no quiero para mi pueblo una división de una guerra entre cubanos, sino que pueda haber una diplomacia entre nosotros, que la gente se pueda vincular y que pueda hablar y que pueda decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero otro, que el mismo pueblo elija cómo va a ser esa nueva Cuba. Hoy hay una división que si la constitución del 40, no constitución del 40, yo en mi concepto no quisiera la constitución del 40, pero eso no lo decido yo, no lo decide cualquiera, no lo deciden 20 o 30 gente, lo decide el pueblo. Hay proyectos como el proyecto Varela, como que trata de que haya una diplomacia, un diálogo entre cubanos. ¿Cómo va a ser esa nueva Cuba que no puede volver a repetir los mismos errores de la dictadura, que en el año 59 fusiló a personas,
fusiló a personas que yo sé que pueden decir no porque fueron errores, pero fueron personas inocentes. En el año 61, cuando a Bahía Cochino, a Playa Girón, en la invasión por el grupo de cubanos hacia Cuba, es decir, hubo una rastra que a los mismos prisioneros los encerraron y estuvieron horas. Y gracias que abrieron un hueco, porque si no, se iban a ahogar. Entonces, esa nueva Cuba no puede repetir los errores de una dictadura asesina, de una dictadura violenta, como ha sido la de los hermanos Castro. Si quieres vender online, somos una productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación a tu servicio. Desarrollamos productos audiovisuales en diferentes formatos: videos corporativos, videoclips, cortometrajes, reportajes, eventos, publicidad, cuñas, diseño y branding, fotografía, animación. Todo esto con la asesoría necesaria para la comodidad de nuestros clientes. Contáctanos a los teléfonos y al correo que aparecen en pantalla.